Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les continúe bendiciendo de gran manera. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de discipulado. Ya hemos revisado la clase número uno, que es acerca de la salvación eh, y cómo podemos obtenerla. La segunda clase fue acerca de estar seguros de que esa salvación obviamente eh, está con nosotros y que además se le añade un regalo de parte de Dios que es la vida eterna. Y el día de hoy vamos a ver en nuestra clase número 3 y hablaremos sobre victorioso, ¿ok? Entonces habla sobre si tenemos victoria o no de acuerdo a lo que hemos aprendido con respecto a la salvación y la seguridad de ser salvos. Entonces, para poder iniciar esta clase, yo les tengo preparado aquí una claqueta en las cuales vamos a ir resolviendo preguntas y respuestas de acuerdo al texto que ustedes tienen en sus hogares. Así que no se olvide de traer muy rápidamente su pluma, no olvide tener su libro a la mano, Biblia para poder comparar y si usted quiere hacer anotaciones adicionales, también no se olvide su libreta. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre estas preguntas que vamos a responderlas de acuerdo a nuestra propia opinión. Dice así, escribe verdadero o falso. Si nosotros somos tentados, dice acá, ¿no? Pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Responda usted ahí. Si pecamos y confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Qué dice usted? Y la tercera pregunta dice, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Así que responda ahí conforme a lo que usted ha escuchado, conforme a lo que usted ha leído quizás, pero vamos a ver qué nos dice la luz de la palabra para poder salir victoriosos en estas situaciones. La palabra de Dios nos dice que Él no es quien nos tienta y vamos a ver si eso es verdad. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, vemos que la palabra nos dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quiénes serán que nos tienta o qué será lo que nos tienta? Y aquí nos surge nuestra primera pregunta. Dice, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales entonces? Porque recordemos que la tentación es algo que se da en el espíritu. Ok, dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál cree usted que viene a ser nuestro primer enemigo según la luz de la palabra? Si usted respondió el mundo está en lo correcto, pues obviamente dice la palabra que cualquiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:16 con respecto a nuestro segundo enemigo. Dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra. ¿Por qué no hagáis lo que quisierais? Entonces, ¿cuál cree usted que es nuestro segundo enemigo? La carne, correcto, porque es en contra del espíritu. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro capítulo 5:8 con respecto a nuestro tercer enemigo. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién cree usted que es nuestro tercer enemigo? El diablo, correcto. Entonces, ya sabemos cuáles son nuestros tres enemigos en esta tierra: el mundo, la carne y el diablo. ¿Pero usted cree que habrá solución contra eso? Pues obviamente que sí. Vamos a ver qué nos dice la palabra como cómo responder a cada uno de esos enemigos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, ¿qué cree usted que debemos, que es nuestra salida para poder vencer al mundo? Hay algo aquí muy importante y es aquí donde vamos a escudriñarlo. Dice que debe ser por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro entendimiento fue renovado cuando nosotros aceptamos a alguien. ¿Quién cree usted que es? Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, nuestro primer solución viene a ser Jesús, que es con quien podemos vencer al mundo, ¿ok? Y esto usted lo puede reforzar en el libro de Juan, si no me equivoco. Ya mismo lo vamos a ver, pero vamos a seguir con respecto a la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo podemos vencer a la naturaleza pecaminosa? Dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ya lo leímos hace un rato para saber quién era nuestro enemigo. Y aquí mismo nos da la respuesta. Dice que no satisfagáis la concupiscencia de la carne, sino andad en el espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos va a dar la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, Jesús, para respaldar la pregunta anterior, usted puede ir al libro de Juan, capítulo 16, y leer del 25 al 33, donde la palabra dice que Jesús venció al mundo. ¿Ok? Entonces, para seguir con la clase, ¿con qué podemos vencer al diablo? Vamos a ver qué nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿quién nos da la victoria sobre el diablo? Correcto, nos la da Dios. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros tres problemas y tenemos nuestras tres soluciones. Primero, para vencer al mundo, nuestra solución es Jesús. Segundo, para vencer a nuestra carne, nuestra solución es el Espíritu Santo. Y para vencer al diablo, nuestra solución es Dios. Recordemos que los tres son uno mismo, pero cada uno opera de diferentes formas en diferentes circunstancias en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver más adelante, quizás en el nivel 2 o en el nivel 3 de este discipulado. Así que vamos a seguir con nuestras preguntas. Y ¿quién nos da entonces, si ya tenemos las soluciones, si ya tenemos las soluciones a los problemas, en este caso a los enemigos, hay victoria? Debemos confesar que hay victoria. ¿Y quién es mayor que Satanás? Vamos a ver qué nos dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, ya habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí me da a entender dos cosas. Primero, quien está en el mundo, quien gobierna el mundo es Satanás. Quiere decir que él es el gobernador de esta tierra. Pero la palabra de Dios dice que hay alguien mayor que él y está en nosotros. ¿Quién es? Dios. ¿Ok? Entonces Dios vence a Satanás porque Dios es mayor que Satanás. Dios es mayor que Satanás y eso debemos recordarlo. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer e incluso vencer a Satanás está entre sus virtudes. ¿Y quién nos da la fortaleza a nosotros en nuestra humanidad? ¿Quién vive en nosotros? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿quién cree usted que vive en nosotros? Aquí lo dice, el Espíritu Santo, correcto. Si usted respondió, Espíritu Santo está en lo correcto, porque somos templo de Él. Entonces, ya vimos que la carne la vencemos a través del Espíritu. Obviamente, el Espíritu debe morar en nosotros para poder vencerlo, ¿no? ¿Y quién nos da adicional de que ya tenemos a Dios que pelea con Satanás? Ya tenemos al Espíritu Santo que pelea a favor de nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne. Vamos a ver quién nos da una victoria adicional. Y para eso iremos al 1 Corintios 15:57, más adelantito, y dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria, pero ¿a través de quién?
a través de Jesús, es verdad, porque quien murió en la cruz fue Jesús. Entonces Él nos da la victoria y todo aquello fue muerto en aquella cruz, todo aquello fue crucificado en aquella cruz y obviamente a través de Él tenemos victoria. Recordemos que cuando nosotros somos tentados por estas tres cosas, debemos estar conscientes de que vamos a tener victoria incluso, aunque nos veamos afectados de estas situaciones. Y debemos recordando, el ser tentados no significa que debemos caer en pecado. Y hay tres verdades esenciales que debemos comprender y está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo leímos al principio y decía que Dios, en el libro de Santiago decía que Dios no tienta a nadie. Entonces, aquí en Corintios la palabra de Dios dice que es normal sentir tentación, pero que es posible vencerla. Segundo, Dios pone límite, a las tentaciones para que las podamos resistir. Porque si Dios permitió que el diablo venga a tentarnos es porque nos está probando de alguna forma en algún área de nuestras vidas. Y Él no permitirá que eso vaya más allá de lo que no podamos soportar. Porque tú dirás, ya no puedo más. Entonces, ¿a quién recurres? Automáticamente recurres a Dios. Entonces, ante cada situación y ante cada tentación, Dios siempre tiene una salida, porque Él nunca va a permitir que nos suceda algo que no es conforme a su voluntad. Y si estamos en una temporada en la cual estamos siendo muy tocados, muy probados, es porque Dios necesita sacar algo de nosotros para que aprendamos y podamos salir aprobados de esa situación. ¿Ok? Entonces, si Dios está en nosotros, ¿no? Y ya nos dio todos los recursos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo. O sea, ellos ya están presentes, ellos están perennes, es decir, están constantes para nosotros. ¿Qué nosotros debemos hacer como humanos para evitar caer en tentación? Y esto ya corresponde a nuestra parte humana, a nuestra parte. Ya Dios hizo la suya, que fue darnos su misma presencia en diferentes situaciones, como es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué nosotros debemos hacer para poder evitar caer en estas tentaciones? Dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, con esto podemos entender que lo que nosotros debemos hacer es guardar la palabra, es decir, atesorar esa palabra, recordarla y ponerla en práctica. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué cree usted que vamos a hacer? Además de guardar la palabra, para evitar caer en tentación. Si usted contestó que es velad y orad, está en todo lo correcto. Nuestra oración debe ser constante todos los días, porque todos los días podemos ser presa fácil de la tentación o caer en pecado. Entonces debemos estar pendientes en nuestro entendimiento y orando constantemente para que Dios obre en nuestras vidas. Y tenemos otra situación o otra acción que nosotros debemos hacer para evitar caer en tentación. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice, no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, dice, no pases por ella. Apártete de ella y pasa. En otra versión de la palabra de este versículo, no me acuerdo si es versión internacional o traducción viviente, decía, no camines por caminos de maldad, sino evítalos. Entonces, la palabra claramente me está diciendo que para evitar caer en tentación, debo evitar el camino de impiedad. Debo evitar caminar por el camino de la maldad. Y cuando hablo de maldad, hablamos de todas aquellas cosas que en algún tiempo atrás nosotros creíamos que estaba bien, pero que a la luz de la palabra hoy son consideradas como pecado. Porque recordemos que Dios es el que redarguye en nuestros corazones.
Y si la palabra nos dice evita el camino de la maldad, es porque debemos evitar el camino de la maldad y apartarnos de eso. La maldad puede ser manifestada de muchas formas. Eh, ¿Ok? Entonces, además de guardar la palabra, de orar constantemente y evitar el camino de los malos, vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 2. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me llama mucho la atención la palabra pasión. La palabra pasión es algo que nosotros hacemos con ahínco, es algo que le metemos ñeque, decimos acá, ¿no? Es algo que nosotros le ponemos bastante esfuerzo. Y cuando la palabra dice de las pasiones juveniles es todo aquello en lo cual nosotros nos esforzamos o le metemos tanto amor, tanta dedicación, pero para hacerlo malo. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles puede ser a un interés por la música que no edifica, a un interés por amigos que no edifican, puede ser a estar en lugares que tampoco edifican. O sea, todas estas pasiones juveniles se ven manifestadas de diferentes formas, pero esencialmente es algo que hacemos con ahínco, pero que no edifica. Y decía esta versión, más bien procura buscar la justicia o enfócate en buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Y rodéate, decía esta versión, de aquellos que anhelan buscar al Señor con corazones limpios. Entonces, ¿qué cree usted que debemos hacer? Y está clarísimo, para evitar caer en tentación. Primero, huir de las pasiones. Todo aquello que nos esmeramos, quizás consciente y muchas veces inconscientemente, que ofenden a Dios, a la presencia de Dios. Segundo, hacer o seguir la justicia, procurar buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Y tercero, tener un corazón limpio y rodearnos de gente que edifique nuestras vidas espirituales. Recordemos que nuestras vidas siempre son un constante aprendizaje de las cosas de Dios. Entonces debemos procurar en todo tiempo buscar y anhelar a Dios, ¿ok? Entonces, estas cosas son esenciales para nosotros para poder salir victoriosos de cualquier tentación, de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia, de cualquier azote, de cualquier problema, porque todas estas cosas tienen una solución y ya las vimos. Es Dios, es el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. ¿Ok? Entonces, ¿usted cree que eh, hay creyentes que nunca pecan? Y vamos a ver qué nos dice primera de Juan capítulo 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si decimos que un creyente nunca peca, estamos mintiendo. Y adicional, que es algo que pude comprender, es que dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si aquí dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, dice, la verdad no está en nosotros. En otras palabras, quiere decir que Jesús no está en nosotros. Y automáticamente estamos rechazando a Jesús de nuestras vidas. Porque cuando entramos en una etapa de negación, de decir, no, si yo no hice nada, porque uno piensa, ¿no? Que el pecado es aquellos pecados eh, que son que son muy evidentes. Pero el pecar incluso significa decir una mentira. Pecar incluso significa ofender a alguien. Pecar incluso significa falta de respeto, ser infieles, no ser honrados, no ser, eh, ¿qué más podríamos decir? Y no ser atentos a la voz de Dios. Entonces, si nosotros decimos que no pecamos, estamos rechazando automáticamente a Jesús. Porque la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destruidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Pero le tengo una buena noticia, y es que hay perdón.
¿Y cómo obtenemos o cómo somos perdonados? Vamos a ver qué nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1, es decir, un versículo después. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestros pecados. Porque recordemos que al no confesarlos, eh, eh, automáticamente, como les dije hace un instante, rechazamos a Jesús y existe un quebrantamiento de nuestra relación con Dios. Es decir, la comunión entre Dios, la comunión entre Dios y usted se rompe. La comunión entre Dios y yo se rompe si no confieso y si usted no confiesa sus pecados. Y es porque automáticamente toda oración que usted haga, Dios no la escucha. Porque hay algo que se opone entre usted y Él, que es el pecado. Entonces hemos considerado arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos. Pero usted me dirá, ¿y cómo vamos a confesarlo? Vamos a ver lo que nos dice el texto. La confesión no solamente es decir que pequé. La confesión tiene que ver más allá y aquí hay 5 puntos muy bien detallados, 6 puntos muy bien detallados. Dice, primero, ser sincero. Como les dije un instante, no podemos estar en una etapa de negación y decir que nunca pecamos. Primero debemos sincerarnos a nosotros mismos, porque a quien nos estamos mintiendo es a nosotros, no a Dios. Entonces, ser sincero. Segundo, estar arrepentido. Y en la clase anterior les dije que el arrepentimiento viene del hebreo que dice metanoia, que significa cambio de mente. Es decir, que no quiero volver a cometer el mismo pecado y no deseo volver a hacerlo. Tercero, ser específico cuando confesamos nuestros pecados. Aunque Dios ya lo sabe, el no ser específico eh, puede ser una puerta abierta para Satanás para que él tome ventaja de nosotros. Porque si usted, por ejemplo, no fue honrado en alguna situación, decirle, Señor, perdóname porque no fui honrado. Si usted le fue infiel a alguien, diga, Señor, perdóname porque yo no fui fiel. Si usted hizo alguna cosa deshonesta, dile, Señor, hice tal cosa, dice esto y lo otro. Entonces, ser específico nos puede abrir una ventana al cielo mayor sin obstáculos. Y cuando confesamos cuando caímos en pecado o caímos en tentación, nuestra confesión debe ser inmediata. Hoy lo hice, hoy falté, hoy pequé, mi confesión debe ser en ese mismo instante. Si usted está lavando y hizo algo, ahí confiésela a Dios. No espere a que pase una semana, 2 meses, 3 meses, porque también eso es una puerta abierta para Satanás y él puede tomar ventaja de aquello y quedamos expuestos a que el diablo pueda hacer de nosotros lo que quiera. ¿Ok? Quinto, hacerlo con humildad. Seamos humildes pidiendo perdón. No solamente que alguien venga a pedirnos perdón, sino nosotros también perdonar a otros. Porque nuestros pecados afectan de forma directa o indirecta a los que nos rodean. Así que no olvidemos ir con humildad y decirle, perdóname, porque te ofendí de esta forma. Entonces, cuando hacemos estas cosas y ya no hay nada en nosotros que pueda acusarnos y no hay nada que pueda venir a señalarnos, nosotros aceptamos el perdón. Una de las cosas que normalmente suceden es que nosotros no aceptamos el perdón que Dios nos da. Dios ya nos perdonó y muchas veces sentimos en nuestras cabezas o pensamos y estamos ahí como con un remordimiento. Si existe eso en tu corazón es porque realmente no te arrepentiste bien. Y eso que viene a tu mente es porque el diablo está señalando tu pecado y está acusándote delante de Dios. Entonces, si tú realmente te arrepentiste y si yo realmente me arrepentí, entonces yo puedo aceptar el perdón de Dios y no habrá ninguna potestad, no habrá ni el diablo, no podrá nadie venir a recriminarnos, nada, porque ya fuimos confesados delante de Dios y Dios nos otorgó el perdón sabiendo que no lo volveremos a hacer. Así que cuando confieso mi pecado, ¿qué sucede? Vamos a ver
otra vez Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Dios es fiel y justo para perdonar y Él nos limpia de toda maldad. Así que debemos estar completamente seguros de que vamos a salir victoriosos de estas situaciones. Recordemos, la confesión debe ser esencial. El arrepentimiento debe ser esencial. Y nuestras oraciones deben de ser específicas, ya sea contra el mundo, contra nuestra carne o contra el diablo. ¿Ok? Entonces, para terminar, usted en esta semana tiene la tarea de pensar en alguien para orar por él, sea hermano, primo, vecino, sobrino, alguien que usted crea que necesite reconocer a Dios como su único Señor y Salvador. Y usted va a orar por esa persona no solamente una semana, usted va a orar por esa persona constantemente. Porque algo que es muy interesante que leí alguna vez, dice que algo se convierte en un hábito cuando nosotros lo hacemos repetidas veces, solo por 21 días. Ahora imagínese que usted ore no solamente 21 días por alguien, sino que ore 2 meses, 3 meses. Su oración va a ser un milagro en la vida de la persona que ya está pensando en este momento. Así que póngalo ahí en oración y ore por él, por esa persona, él o ella, para que venga y se reconcilie con el Padre, porque ya fuimos nosotros creados para Él. Solo falta que se reconcilie, reconozca su pecado, se arrepienta, lo confiese y reciba el perdón de Dios. Ok, la segunda cosa que van a hacer, y está señalado en este cuadrito verde que ustedes ven aquí, usted va a tener que aprenderse el resto de libros del Nuevo Testamento. Ya en la clase anterior les mandé como tarea aprenderse los 12 primeros libros, hoy van a aprenderse los últimos 15. En total son 27 libros del Nuevo Testamento que usted necesita aprender. ¿Por qué necesita aprender? Usted me dirá. Porque cuando usted le vaya a predicar a la persona a la cual usted está orando, usted va a tener bases bíblicas y sustentos bíblicos para poder enseñarle y poder hacer que esa persona también aprenda de lo que usted ha aprendido. ¿Ok? Entonces es importante aprenderse los textos bíblicos para que usted pueda enseñarle a otros. Y por último, en el recuadro rojo que ustedes ven en su pantalla, usted va a leer Juan 15:21. ¿Ok? Y usted lo va a leer y me va a escribir qué fue lo que usted entendió. Va a leer Juan capítulo 1 del 15 al 21. ¿Ok? Entonces usted lo va a leer, usted lo va a escribir, va a interpretar lo que usted cree en el Espíritu con la dirección de Dios, que fue lo que aprendió de ese capítulo. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollarlo en la siguiente clase, así que no se olvide, tenga su tarea lista, apuntada, porque es posible que les haga preguntas, ya sea para también los exámenes, ¿ok? Entonces, y no se olvide de memorizar los versículos claves de la clase, en este caso es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que habla de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no se olvide de recordar aquel versículo. ¿No? Y por último, lo que usted va a hacer es contestar en su texto lo que tiene ahí en pantalla, ¿no? Que habla sobre el resumen de toda la clase, ¿no? Entonces usted lo va a responder y usted me va a enviar una captura o una foto de las respuestas que usted puso. Si usted quiere puede revisar sus apuntes, lo que escribió anteriormente, y usted me va a enviar esa captura y esa foto al grupo de WhatsApp, ¿no? Para poder saber que cumplió con la tarea y que pudo revisar la clase. Si usted tiene alguna pregunta, duda, consulta o inquietud, no se olvide de escribir al WhatsApp
que ahí estaremos los maestros, pues obviamente contestando cualquier cosa que no haya quedado claro. Quizás le surgió durante la clase alguna pregunta y no pudimos desarrollarla. ¿Ok? Entonces, fue un gusto poder compartir con ustedes esta clase. Recordemos que nos estaremos viendo a través de este medio cada domingo para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que un abrazo, que Dios les continúe bendiciendo. No se olviden que la oración en nuestras vidas debe de ser constante todo un siempre. ¿Ok? Así que eh, conmigo será hasta una próxima ocasión y no se olviden de su comunión con Dios, que es importante. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao.